Sin visa para ingresar a los Estados Unidos quedaría el presidente Gustavo Petro luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara que le revocará el documento tras participar en una protesta pro-palestina en la que instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes relacionadas con la ofensiva israelí en Gaza. A propósito, Petro respondió y afirmó que la medida viola las normas de inmunidad diplomática que protegen a los jefes de Estado que asisten a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estamos en vivo con las reacciones, el contexto y los antecedentes de la tensa relación entre ambos mandatarios. Pero iniciamos con Juan Camilo Merlano en Washington. Juan, cuéntenos cuáles son las reacciones más recientes a propósito en Nueva York, Juan Camilo. Catalina, Alejandra, ya ha habido reacciones de algunos sectores políticos aquí en Estados Unidos, particularmente del Partido Republicano, a este anuncio que fue hecho anoche por parte del Departamento de Estado en una publicación en su red social X, informando que por cuenta de esas declaraciones más temprano en la ciudad de Nueva York del presidente Gustavo Petro, instando a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia, revocarán su visa debido a acciones, abro comillas, imprudentes e incendiarias, es lo que notificó el Departamento de Estado en esta publicación, que hay que hacer claridad, esto no fue en el marco de las Naciones Unidas o en el interior de la sede de Naciones Unidas, esto fue en las calles de Nueva York, esto fue en una manifestación que inició en Times Square, que luego llegó a las inmediaciones de la sede de Naciones Unidas. Era una manifestación pro-Palestina en contra de Benjamín Netanyahu y de Israel, y el presidente Gustavo Petro hizo su aparición allí en esa manifestación, ondeando banderas de Palestina, tomó un megáfono y empezó a hacer declaraciones, arengas, que a juicio de los Estados Unidos, ese comentario de llamando a la desobediencia de los soldados de Estados Unidos, incitaba a la violencia y no era en el marco de esas actividades de Naciones Unidas. Frente a esta declaración, además de lo que fue la determinación del Departamento de Estado, por ejemplo, la reacción también estuvo del subsecretario de Estado Christopher Landau, quien publicó en su red social X, citando esta decisión del Departamento de Estado. Ustedes pueden ver allí una fotografía con el logo del el escudo del Departamento de Estado y abajo dice el quitavisas, haciendo referencia a que es una de las personas que tomó esta determinación de retirarle la visa al presidente Gustavo Petro tras estas declaraciones. Ya comentábamos, por ejemplo, las reacciones particularmente del Partido Republicano. Está la congresista María Elvira Salazar, quien escribió también en X: a Petro se le salió su instinto de guerrillero en el lugar equivocado. Cruzó una línea peligrosa y ahora enfrenta las consecuencias. La revocación de su visa es más que merecida. Petro no representa a los colombianos. Vergüenza internacional. También estaba la de Rick Scott, quien había celebrado la revocación de la visa. Él es senador por el Partido Republicano, pero era precisamente citando los comentarios del presidente Gustavo Petro y le pedía al Departamento de Estado: saquen a Petro y a sus matones comunistas de aquí. Otro que también reaccionó fue también de la Florida, pero el representante de la Cámara, Carlos Jiménez, asegurando: Gustavo Petro no tiene cabida en Estados Unidos, su patético accionar ha llamado a la violencia contra los Estados Unidos, vuelve a demostrar su irresponsabilidad y su total irrespeto hacia los colombianos decentes. Son las posiciones del Partido Republicano frente a esta determinación del Departamento de Estado que convierte al presidente Petro en el segundo presidente desde Ernesto Samper al que le revocan la visa, presidente en ejercicio. Sí, señor Juan Camilo, son las reacciones allí en Estados Unidos. En un momento volvemos con usted, pues tras este anuncio, analistas políticos aquí en Colombia han catalogado las acciones del presidente Gustavo Petro como una injerencia inapropiada en los asuntos internacionales y en los asuntos también de otras naciones. Juan Pablo Contreras, ¿qué respondió el mandatario al anuncio del gobierno estadounidense? Buenas tardes. Catalina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, el presidente Gustavo Petro dice que se enteró de la decisión de Estados Unidos cuando aterrizó aquí en Colombia y dice que separar a Estados Unidos de Colombia es lo que necesitan las mafias. Dice el presidente Gustavo Petro que considera que este es un acto arbitrario por parte de Estados Unidos, pues goza de alguna inmunidad diplomática al ir a Naciones Unidas. Además, dice que la decisión de Estados Unidos de cerrarle la puerta a la autoridad de Palestina y ahora revocarle la visa a él representa un incumplimiento por parte de Estados Unidos al derecho internacional. Pero mire que también las reacciones se han hecho pronunciarse desde varios sectores del mismo gobierno. Uno de ellos ha sido Augusto Ocampo, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, quien dice que renuncia voluntariamente a su visa a Estados Unidos y que lo hace en solidaridad con el presidente Gustavo Petro y con la dignidad que merece cualquier colombiano. Escuchemos lo que dicen analistas políticos respecto a esta situación.
desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad. Como imprudentes e incendiarias calificaron el gobierno de Estados Unidos las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que pidió a los soldados estadounidenses no apuntar hacia la humanidad. Su discurso se dio en medio de una protesta pro-palestina en las calles de Nueva York, en las que el mandatario pidió a las naciones del mundo que aporten hombres y mujeres para conformar un gran ejército en defensa del pueblo gazatí. Las naciones del mundo entonces aportarán hombres y mujeres entrenados y armados para configurar ese gran ejército. Sin embargo, 8 horas después, a las 9 de la noche, hora colombiana, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su decisión de revocar la visa del presidente colombiano. En su comunicado, el gobierno del presidente Donald Trump dijo que la revocatoria de la visa se da por las acciones del mandatario colombiano en las que llama a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Yo creo que el presidente Petro se equivocó por su desconocimiento en materia diplomática. No fue por el pensamiento contrario a Netanyahu que tiene el presidente Petro. Fue por pararse en una calle de Nueva York y pedirle a las tropas norteamericanas que no atendieran a su comandante en jefe, que hoy es Donald Trump. Este hecho ha sido catalogado por analistas políticos como una injerencia inapropiada del presidente Petro en la soberanía de otras naciones. Hay un asunto de incoherencia, inconsistencia del presidente Petro en relación con su teoría de toda la vida de que los países extranjeros no deben tener injerencia en los asuntos internos. Teoría con la que estoy completamente de acuerdo, pero eso opera de lado y lado. Es decir, el presidente de ningún país tiene derecho a salir a las calles del país ajeno a incitar a los soldados a que no le hagan caso a su presidente o a su primer ministro. Para expertos en asuntos políticos, la manifestación en las calles de Nueva York fue quizás la gota que rebosó el vaso en una serie de tensiones diplomáticas entre ambos países. El presidente Petro estaba haciendo un esfuerzo para que hubiera una medida fuerte de los Estados Unidos, porque al presidente le conviene victimizarse y decir es que los Estados Unidos me desertifica, los Estados Unidos me quita la visa. Creo que el presidente crea un espacio político interno a partir de ese tipo de decisiones. Analistas señalan que la polémica también llega en un año preelectoral, en el que la decisión de Washington podría usarse con fines políticos. Va a ser un tema de campaña, como ya fue con Ernesto Samper. Toda acción política tiene una reacción. Seguramente el sector que acompaña al presidente Petro tratará de utilizarlo de una manera victimizante, el discurso. Pero hay otra gente en Colombia que está mirando cómo resuelve el problema a futuro. Por segunda vez en la historia de Colombia, un presidente se queda sin visa para viajar a Estados Unidos. Mire, recordemos que pese a que el presidente Gustavo Petro posiblemente perderá la visa para ir a Estados Unidos, aún conservará una inmunidad diplomática que le permite viajar exclusivamente a Naciones Unidas y que seguramente el presidente podrá usar, ya que Colombia, recordemos que fue elegido como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el periodo de 2026-2027. Dicho esto, el presidente Gustavo Petro podría viajar a Nueva York, podría llegar directamente a la sede de Naciones Unidas y podría alojarse y comer en un perímetro que ha destinado el gobierno de Estados Unidos para que pueda visitar Naciones Unidas, pero no podría ir a otras ciudades como Washington o el resto de los Estados Unidos. Juan Pablo, gracias. Nos queda ahora resolver otro interrogante clave. ¿Cuáles son las implicaciones del anuncio de Estados Unidos de revocar la visa al presidente Gustavo Petro? Pues el ex canciller Julio Londoño Paredes lo explicó hace algunos minutos en Noticias Caracol en Vivo. ¿Qué cree usted que fue lo que más llevó a esta decisión de Estados Unidos de retirarle la visa al presidente Gustavo Petro? Sin duda que un jefe de Estado en Nueva York haga un llamamiento a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para que no le obedezcan al presidente. Eso nunca se ha visto y naturalmente yo creo que fue el disparador, digámoslo así, de la decisión adoptada por los Estados Unidos. ¿Por qué el presidente Gustavo Petro toma estos riesgos? ¿Por qué toma estas decisiones sabiendo, por ejemplo, que le podían retirar la visa? Mi impresión personal es que el presidente consideró que eso le podría servir. De otra manera no lo hubiera hecho, que lo hubiera podido servir o le puede servir para efectos electorales
las próximas elecciones, etcétera. ¿Cómo quedan en este momento las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia con un presidente como Gustavo Petro sin visa? Yo creo que lo de la visa es coyuntural. Es un asunto, si se quiere, menor. Lo que pasa es que las relaciones entre el presidente de la República de Colombia y los Estados Unidos, que es una situación muy precaria, sin duda alguna. Y no sabemos los Estados Unidos qué otras medidas en un momento determinado puedan tomar. Yo no creo que los Estados Unidos vayan a adoptar medidas generalizadas con respecto a Colombia, pero sí personalizadas para personas cercanas al gobierno del presidente Petro sobre él mismo. A propósito de estas decisiones, ya hay, por ejemplo, reacciones políticas, económicas en el país con preocupación de las relaciones Estados Unidos-Colombia. ¿Se pueden ver afectadas? Naturalmente que se ven afectadas porque el presidente Petro es el presidente de Colombia, sin duda alguna. Pero el gobierno de los Estados Unidos sabe muy bien que obviamente en Colombia hay grupos muy grandes que no están en contra de la política del presidente Petro y que Colombia es un aliado fundamental de los Estados Unidos en muchos aspectos, entre otros en la lucha contra el narcotráfico. Entre tanto, el ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Gabriel Silva Luján, hizo un análisis también en Noticias Caracol en vivo de las intenciones del discurso del presidente Gustavo Petro en Nueva York. Usted me dice que fueron una serie de hechos desafortunados por parte del presidente Gustavo Petro que llevaron a esta decisión del presidente Donald Trump, pero el de ayer, que es la orden que él da o el llamado que hace a los soldados a desobedecer las órdenes del presidente Donald Trump, ¿es, digamos, lo más grave en todo este contexto? Sí, yo creo que lo más grave es lo que está detrás de esa actitud. Lo que está detrás de esa actitud es que el presidente Petro quiere convertir a Colombia en un paraíso chavista. Si ustedes miran lo que dijo ese día, lo que dijo antes y lo que está diciendo hoy, es hablando de un Estado y una nación bolivariana. Está defendiendo al dictador Maduro. Se está acercando y está acercando a Colombia peligrosamente a un enemigo real de los Estados Unidos que además es cómplice del narcotráfico. Y al mismo tiempo, lo que está detrás es que está negociando con las organizaciones criminales, cosa que es inaceptable hoy en día para cualquier país y en particular para los Estados Unidos. Hasta ahora, los Estados Unidos no ha caído en la trampa que le ha puesto el presidente Petro de escalar la confrontación a niveles realmente peligrosos para el país. La razón es que para ellos el presidente Petro es simplemente ya lo que en Estados Unidos se llama un lame duck, un pato cojo. Es un señor que está de salida, que no tiene relevancia, y yo estoy seguro que los estrategas del Departamento de Estado y de la Casa Blanca están pensando es cómo no favorecer electoralmente a Trump y cómo pues empezar a organizarse para restablecer o restañar, ojalá, las relaciones bilaterales. Ese es un camino. Pero no nos olvidemos que el presidente de los Estados Unidos es una persona temperamental que reacciona de una manera muy personal a las agresiones y a los insultos y a lo que considera que es una afrenta. Entonces, pues realmente es impredecible, como lo es Petro. Entonces tenemos dos mandatarios impredecibles en un contexto de una relación vulnerable. Cabe precisar y recordar que esta decisión de Estados Unidos llega tras meses de tensiones entre el presidente Petro y Donald Trump. Y finalmente, en efecto, fue su discurso durante este mitin ayer en Nueva York, por fuera de Naciones Unidas, el que precipitó la medida. Juan Camilo Merlano, ¿qué más dicen en Estados Unidos de esta acción? Alejandra, recordemos también que tan solo 6 días después de que Donald Trump asumiera el poder, tan solo el 26 de enero ya se presentaba ese primer episodio de tensiones entre ambos países. En los días pasados, el Departamento de Estado, tras el discurso bastante fuerte del presidente Gustavo Petro en el marco de las Naciones Unidas, había dicho que ellos siempre han buscado diferenciar o distinguir entre las medidas del presidente Petro que no terminen afectando
al pueblo colombiano, al sector privado en Colombia y otras instituciones en Colombia, porque la cooperación con nuestro país, una alianza de más de 200 años y durante décadas han ayudado a fortalecer tanto las fuerzas militares en nuestro país como las instituciones. Pero eso no descartaba medidas particulares en contra del presidente colombiano, que ya la vemos luego de ese discurso el día de ayer en las calles de Nueva York. Fue una notificación que marcó el cierre de una semana en la que el presidente Gustavo Petro estuvo en Nueva York alzando la voz repetidamente en contra del gobierno Trump, que finalmente tomó la decisión de quitarle la visa. Hoy temprano el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias. Pero no fueron las arengas del presidente Petro en Naciones Unidas, sino sus palabras en una pequeña tarima en las calles neoyorquinas lo que precipitó la revocación de su visa. Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad. En medio de la grabación se ve la expresión del embajador Daniel García Peña, quien en ningún momento estuvo en tarima. Era un llamado a la desobediencia en las filas de las tropas estadounidenses. Desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Pero desde que Donald Trump asumió el poder, los choques con el presidente Gustavo Petro han sido constantes e intensos. Nada más 6 días después de haberse posesionado, el 26 de enero, tras el bloqueo de 2 vuelos con deportados colombianos por parte del presidente Petro, Donald Trump ordenaba imposición de aranceles del 25% a Colombia, restricciones de visas, suspensión de servicios consulares y otras medidas, que afortunadamente se solucionó en cuestión de horas. En realidad, Colombia se disculpó profundamente con nosotros, en una hora basándose en algo que dije, que significaba que iban a pagar aranceles como nadie los ha pagado antes. A partir de ese momento la relación ya estaba maltrecha y tras meses de declaraciones tensas, llegó el llamado a consultas de embajadores el 3 de julio, ordenado primero por Estados Unidos por las denuncias de Petro por mencionar al secretario de Estado en el contexto de sus denuncias de un supuesto intento por derrocarlo. El secretario de Estado Marco Rubio llamó a Washington a John McNamara, encargado de negocios interino de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, para consultas urgentes tras declaraciones infundadas y irreprensibles de los más altos niveles del gobierno de Colombia. Más recientemente, la desertificación por parte de Estados Unidos en la lucha antinarcóticos, por la que responsabilizó al presidente Petro. Eso marcó la agenda de su presentación ante los distintos escenarios de Naciones Unidas, hasta su discurso en la Asamblea General, que dejó la postal de la delegación de Estados Unidos saliéndose del recinto. No sé si Trump sepa que su política exterior hacia Colombia, Venezuela y el Caribe es asesorada por colombianos que son aliados políticos de la mafia de la cocaína. Yo mismo denuncié con nombre propio a estos políticos. Tras ese discurso, un alto funcionario del Departamento de Estado aseguró que querían ser muy cuidadosos de que las preocupaciones con el presidente Petro no tuvieran consecuencias negativas para el pueblo colombiano. Ya veíamos que ha habido algunas reacciones del Partido Republicano, que recordemos ellos son históricamente críticos del presidente Gustavo Petro, hasta ahora del Partido Demócrata, que es un poco más cercano, hay sectores cercanos a la administración del presidente Petro, no se han pronunciado sobre la revocación de su visa. Sí, señor Juan Camilo, y justamente para analizar lo ocurrido en la ciudad de Nueva York con el presidente Gustavo Petro y el reciente anuncio del Departamento de Estado, estamos a esta hora con nuestra analista internacional María Teresa Aya. Teresita, quiero empezar preguntándole, ¿era de esperarse este anuncio del Departamento de Estado, esto teniendo en cuenta ya pues las difíciles relaciones diplomáticas que hemos tenido con Estados Unidos, como lo contaba Juan Camilo Merlano en su nota? Catalina, Alejandra, buenas tardes. Efectivamente, la relación de Colombia con Estados Unidos está viviendo momentos muy tensionantes que han ido escalando con el pasar de los meses. Y sí, es que lo que dijo ayer, acá les cuento, estamos hablando de llamar a los soldados, al ejército de un país a desconocer, como lo han dicho todos los analistas, a su comandante en jefe. Y es que una de las piedras angulares, los cimientos donde se construye la idea de país en cualquier país del mundo es el control centralizado de la fuerza en ese territorio. Eso es el control de las Fuerzas Armadas, del ejército. Y llamar a desconocer eso se llama
rebelión. Y les cuento algo, en Estados Unidos la idea de rebelión, incitar a alguien a que se rebele contra el jefe, el comandante supremo, es un crimen que está en el Código Penal, Código Criminal de los Estados Unidos. Por eso, cuando se llama a esta incitación, a esta rebelión, a este crimen, era de esperarse una respuesta fuerte del gobierno de Estados Unidos. Teresita, hay una pregunta que queremos reiterar. ¿Qué lectura se le puede dar a lo sucedido? Si bien el discurso del presidente Gustavo Petro se dio a las afueras de la Asamblea de la ONU, se encontraba en territorio estadounidense. Hablemos de las intenciones. Alejandra, el propio presidente ha salido a decir que él tiene inmunidad diplomática y es cierto que existe la Convención de Viena de 1963 sobre estas relaciones diplomáticas para defender a quienes representan a un país en otro para que puedan hacer su trabajo sin el miedo de que los vayan a juzgar en ese país. Pero como toda ley, hay excepciones y las excepciones a la inmunidad diplomática se dan cuando se comete un crimen aprovechándose de esa inmunidad. Y decíamos que llamar a la rebelión es un crimen. En ese sentido, se le quita el fuero diplomático. Normalmente, con una persona normal, un diplomático que llegue a esta instancia, se le termina expulsando del país. Pero ir un presidente, que es un nivel muy distinto, que representa a Colombia, a decirle de parte de los colombianos, porque así se lee, le vamos a pedir a usted que se rebele contra su gobierno, es muy complicado, no importa en dónde se dé. Teresita, ¿qué implicaciones puede tener esta decisión de Estados Unidos? Más allá del anuncio de revocatoria de la visa al presidente Gustavo Petro, ¿esto podría acarrear sanciones de tipo político o económico? Catalina, como nos decía Juan Camilo, ya hay funcionarios del gobierno de Estados Unidos, principiando por Marco Rubio, que han dicho que ellos van a tener primero el interés de Colombia, cuando hablen de Colombia y de los colombianos, más allá de su mandatario. Aquí lo que hay que tener es nosotros también prudencia en ese caso. Hablábamos de que en 1996 al presidente Samper se le quitó la visa y también fue sancionado, pero fue el gobierno que después firmó la extradición. Hay que dar un paso adelante y empezar a dialogar y a negociar con Estados Unidos. Pero Teresita, no se nos puede olvidar también algo muy importante, y es que más allá de todo lo ocurrido con el presidente Gustavo Petro, el trasfondo de todo esto es el rechazo mundial por lo que está ocurriendo con Israel y Palestina, lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, en donde la gran mayoría de los países incluso han rechazado las actuaciones de Netanyahu, y también varios países se retiraron del recinto de la Asamblea durante el discurso del presidente israelí. ¿Cómo entender esto? En este momento lo que pasa en Gaza está bajo la lupa internacional y es supremamente grave lo que estamos viendo en ese pequeño territorio de solo 365 kilómetros cuadrados. Pero dicho eso, recordemos, el año pasado también se retiraron del recinto cuando habló el primer ministro Netanyahu, y no es la primera vez. Estados Unidos se ha retirado en múltiples ocasiones cuando hablan, por ejemplo, los iraníes a finales del siglo pasado y principios de este siglo. Se ha vuelto cada vez más una manera de protestar frente a un presidente que no les gusta o ideas que no son las de ellos. Lo que sí hay que recalcar, Alejandra, y termino con eso, es que esta ha sido las veces en que más masivamente se ha retirado la gente del recinto de la Asamblea General, y eso sí es un precedente muy importante y un mensaje muy grande. Bueno, es María Teresa Aya, nuestra analista internacional. Teresita, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias a ustedes. Entre tanto, Gustavo Petro no es el primer presidente de Colombia al que Estados Unidos le revocaría su visa. En 1996, ese gobierno le quitó la visa al entonces presidente Ernesto Samper. Daniel Ortiz, ¿cuál fue el motivo en ese momento y cómo recibió el gobierno la noticia? Alejandra, la suspensión de la visa al entonces presidente de ese momento, Ernesto Samper, estuvo motivada por lo que la Casa Blanca denominó una participación consciente de Samper en el narcotráfico. Además, en julio de 1996, que fue cuando sucedió este hecho, los Estados Unidos dijeron que Samper había financiado parte de su campaña con recursos del narcotráfico. Eso sí, fueron enfáticos en asegurar que esta era una decisión personal y que no era en contra de todo el pueblo colombiano. Precisamente el entonces presidente Ernesto Samper recibió esta noticia por parte del embajador de Estados Unidos en Colombia, lo que lo convirtió en el primer presidente colombiano en ejercicio sin tener visa norteamericana. No necesito visa para venir a chaparrar. Y no la necesito para seguir gobernando a Colombia. Aquí estoy y aquí sigo gobernando.
Pero no gobierno solamente desde el Palacio de Nariño, ni gobierno con el permiso de nadie. Gobierno aquí desde la provincia. El gobierno de ese momento rechazó la decisión de los Estados Unidos, dijo que no estaban teniendo en cuenta todo el trabajo que se estaba realizando con respecto al narcotráfico y su lucha. Y además reaccionaron con el tema del proceso 8000, porque recordemos que estaba muy relacionado precisamente con esto por la financiación de la campaña de Ernesto Samper. Y dijo Rodrigo Pardo, quien era el canciller en ese momento, que ya la ley colombiana había dicho que Samper no era culpable de este delito. El gobierno y el pueblo de Colombia se encuentran indignados por este tipo de medidas unilaterales e intervencionistas que desconocen la voluntad de lucha del pueblo colombiano contra las drogas. El gobierno de los Estados Unidos desconoce el sistema jurídico colombiano. De manera pública, el sistema judicial se ha venido ocupando de los hechos relacionados con la financiación de la última campaña presidencial y de la propia conducta del presidente Samper. De manera clara y contundente, el presidente de la República fue recientemente exonerado de cualquier cargo en su contra. De ese modo, el presidente Gustavo Petro se convertiría entonces en el segundo con suspensión de visa norteamericana. Y precisamente hace algunas horas el expresidente Samper trinó en su cuenta de X. Dice: bienvenido, presidente Petro, al mundo de los que no tenemos visa, como García Márquez y muchos otros. No vale la pena ir a un país que se volvió inseguro, racista, matón, injusto y autoritario desde cuando Trump cambió el país de las leyes por el país de las amenazas.